Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767, con sede central en Carolina del Norte, Estados Unidos. Carta a los Romanos, el fariseo y el publicano. Módulo 1, lección 5. Pensamiento central: todos necesitamos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo emplea con frecuencia la forma literaria del diálogo con un interlocutor imaginario, estilo usado por muchos maestros de filosofía de aquel tiempo. Un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración que Jesús hizo del fariseo y el publicano. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús, en Romanos capítulo 1, Pablo habló al publicano o gentil primero, y ahora en Romanos capítulo 2 se dirige al fariseo, en este caso representando al pueblo judío. En Lucas capítulo 18 verso 9 leemos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola utilizada por Jesús, el fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. El fariseo se consideraba a sí mismo bueno, se consideraba justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. En su entendimiento del pacto, la ley y las obras, el fariseo no aceptaba que era pecador y por lo tanto en su corazón no sentía la necesidad de la misericordia o la gracia de Dios. Pues él decía: te doy gracias que no soy como los otros hombres. En esta parábola Jesús manifiesta una línea de pensamiento en la que se rechaza la teología farisea de la justificación por las obras de la ley, reflejada en la actitud del fariseo. Jesús sí hace énfasis en la enseñanza de la justificación por la misericordia de Dios como don gratuito, expresado en la actitud humilde y sumisa del publicano, que no teniendo obras en que confiar, pone toda su confianza en Dios. También se representa aquí el sistema religioso y a Jerusalén y su sistema frío, mecánico y de justificación mediante los sacrificios de animales y las obras de la ley. Hebreos capítulo 10 verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El comentario de la Biblia Matthew Henry dice de la siguiente manera: los judíos se creían pueblo santo, merecedores de sus privilegios por derecho propio, aunque eran ingratos, rebeldes e injustos. Pero se les debe recordar a todos los que así actúan en toda nación, época y clase, que el juicio de Dios
será conforme al verdadero carácter de ellos. Básicamente lo que dice este comentario de la Biblia, Matthew Henry, es que el pueblo judío se creía un pueblo justo por el hecho de que tenían un pacto, de que se les había dado promesas, se les había dado la ley. Ellos en su mente tenían una justicia propia y algunos llegaron a creer que sencillamente no necesitaban de la justicia ni de la gracia de Dios, porque ya el solo hecho de pertenecer a un pacto y ser hijos de Abraham les hacía justos y por lo tanto no necesitaban de Dios ni de su gracia. Precisamente ese es el tema que toca el apóstol Pablo cuando él escribe a los romanos. En su capítulo 1, él habla primero de los gentiles y de la ley de la conciencia que en los gentiles está, y luego habla también a los judíos, de tal manera que ni uno ni el otro puede justificarse por sus propias obras. O sea que el hombre necesita de la justicia y de la gracia divina para presentarse ante su Creador. Es muy importante no caer ni en un lado de este extremo ni del otro, ni en el lado donde no reconocemos y no nos damos cuenta de la justicia de Dios, ni tampoco en el extremo donde ya no seamos agradecidos y sintamos que no necesitamos nada de Dios. Este fariseo había caído en una justicia propia y en un orgullo humano, de tal manera que él se justificaba a sí mismo solamente por ser parte de un pacto, por ser parte de las promesas. Él se olvidaba de la gracia, de la justicia y de la dependencia que tenemos del Todopoderoso Dios. Por el otro lado, el publicano no se sentía digno. Es por esto muy importante para cada uno de nosotros entender que en la vida hay un equilibrio. Y ese equilibrio se alcanza a través de la justicia divina. A través de entender que la gracia no solamente es una doctrina o una enseñanza, sino que la gracia es un espíritu, tal como lo dice en Hebreos, cuando habla de cuánto mayor castigo merecerán aquellos que tuviesen la sangre del pacto por inmunda e hicieran afrenta al espíritu de gracia. Es que la gracia es Dios mismo, es un regalo. La gracia que según el apóstol Pablo nos fue dada antes del principio de los siglos, porque ya en la mente divina esa gracia operaba. Entonces es importante que nosotros comprendamos que la gracia es la ley del espíritu del equilibrio, es la ley de justicia, representa a Dios mismo, es el espíritu de vida, el espíritu que rige todas las cosas y que no podemos nosotros pensar que por sí mismos no necesitamos de Dios, no necesitamos de su amor, no necesitamos de su justicia, ni tampoco sentirnos que somos seres inmerecedores, como se sentía aquel publicano, que no se atrevía ni a alzar su mirada delante del Creador. Hoy nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo y como tal debemos de levantar bandera y apropiarnos de toda la bondad, de toda la gracia, de toda la gloria, de todo el cumplimiento, posicionarnos en la fe, en aquellas palabras que dijo Jesús: consumado es, porque todo ha sido consumado. En el lenguaje de Dios somos victoriosos, somos vencedores,
somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y como tal, tenemos que darnos cuenta que su gracia, que su amor es más que letras, es una experiencia, es una vivencia, es el verbo operando en nuestras vidas, cambiando y transformando no solamente nuestra mente, sino todo nuestro alrededor.